Hola, soy Marcos, y hoy les contaré una historia marcada por el horror, donde cada pared susurra secretos oscuros. Los Lutz descubrieron que algunos lugares no olvidan el mal. Ecos de asesinatos pasados, sombras que acechan en rincones prohibidos y un pozo sellado con oscuras intenciones. Bienvenidos a la casa maldita de Amityville. Antes de que te sumerjas en lo que está por venir, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás historias que te harán dudar de lo que es real. Pero eso no es todo, quédate hasta el final. Lo que estás por ver podría ser más escalofriante de lo que imaginas. Así que, si te atreves, activa la campanita y acompáñame en este viaje a lo desconocido. Ahora sí, vamos a comenzar. La casa en Amityville parecía un refugio perfecto para los Lutz. Después de años buscando el lugar ideal para criar a sus 3 hijos, habían encontrado aquella casona de fachada imponente. George y Katy Lutz, emocionados por comenzar una nueva vida, no podían sospechar que lo que se escondía dentro de aquellas paredes estaba más allá de su comprensión. El primer día transcurrió sin contratiempos, aunque Katy no pudo evitar notar un frío constante en el aire, como si la casa no hubiera sido habitada durante siglos. George lo atribuía al sistema de calefacción, convencido de que solo necesitaba ajustes. Sin embargo, cuando la temperatura descendió en la noche, el frío no fue lo único que invadió la atmósfera. A las 3:15 de la madrugada, Katy despertó de un sueño inquietante. Había soñado con sombras que se deslizaban por los pasillos, figuras que observaban desde las esquinas de la casa. Los detalles se desvanecieron de su mente al abrir los ojos, pero lo que permanecía era la sensación de estar siendo observada. Su corazón latía acelerado. Escuchó algo, un sonido suave, como el susurro de alguien a lo lejos. Cerró los ojos de nuevo, intentando convencerse de que todo estaba en su cabeza. Pero ahí estaba, nuevamente. No deberías estar aquí. Katy se incorporó, inquieta. Volvió la mirada hacia George, que dormía profundamente. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso lo había imaginado? Las cortinas en la ventana se movían ligeramente, pero no había brisa. Algo no estaba bien. Tratando de sacudirse el miedo, salió de la habitación y bajó las escaleras. La casa, en la oscuridad, se sentía diferente, como si las paredes respiraran a su alrededor. Los tablones de madera crujían bajo sus pies. Mientras descendía, un susurro aún más claro llenó el aire, como un murmullo lejano que surgía desde el suelo. No deberías estar aquí. Katy se detuvo en seco, su respiración entrecortada. Observó a su alrededor, pero no había nadie. Decidió que necesitaba distraerse, tal vez organizar un poco más de las cajas que quedaban por desempacar. El salón principal estaba lleno de ellas. Al acercarse a una pila de cajas cerca de la chimenea, algo llamó su atención. No lo había notado antes, pero detrás de las cajas había una pequeña puerta de madera. No tenía la menor idea de dónde conducía. Debe ser un cuarto de servicio, pensó, tratando de tranquilizarse. Se inclinó para examinarla. La madera era oscura, desgastada, y tenía grabados extraños en su superficie. Una especie de símbolo que no reconocía. Cuando intentó girar el pomo, este estaba cubierto de una fina capa de polvo, como si nadie la hubiera abierto en mucho tiempo. Sin embargo, la sensación de que esa puerta ocultaba algo peligroso comenzó a crecer en su interior. Decidió no abrirla, al menos no esa noche. Dio media vuelta y, justo cuando iba a subir las escaleras, un ruido sordo, como un golpe fuerte, resonó detrás de ella. El suelo vibró ligeramente. Giró la cabeza rápidamente, pero la puerta permanecía cerrada. No debería estar aquí, murmuró para sí misma, repitiendo las palabras que había escuchado, mientras el miedo se apoderaba de su cuerpo. A la mañana siguiente, compartió con George lo que había sentido. Él, siempre escéptico, se rió, asegurándole que solo era el estrés de la mudanza. Pero cuando revisaron los relojes de la casa, notaron algo extraño. Todos se habían detenido exactamente a las 3:15 de la madrugada. George trató de darle una explicación lógica, pero Katy sintió como una sombra fría se instalaba en su pecho. Esa noche, cuando los niños ya estaban en la cama y todo parecía tranquilo, Katy volvió a sentir una presencia a su alrededor. El aire en la habitación se volvió gélido de nuevo, y, de alguna manera, supo que no estaba sola. Desde el pasillo, el eco de un susurro cruzó la oscuridad. No deberías estar aquí.
Y esta vez, no estaba sola para escucharlo. Los días pasaban, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal en la casa de Amityville se hacía cada vez más intensa. Katy sentía el frío pegado a su piel y los susurros nocturnos no cesaban. A pesar de los esfuerzos de George por calmarla, la tensión en el ambiente era palpable. Algo oscuro se movía entre las sombras de aquella casa, y lo peor estaba por revelarse. Una tarde, el pequeño Danny, el hijo menor, comenzó a comportarse de manera extraña. Se sentaba solo en una esquina, mirando fijamente hacia la pared, como si algo invisible estuviera frente a él. Katy lo observaba desde la puerta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Al acercarse, Danny, sin apartar la vista de la pared, murmuró: «Él vive aquí, mamá, en su cuarto». Katy se quedó helada. «¿De quién hablas, cariño?», preguntó, intentando mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. «Mi amigo», respondió Danny, con una sonrisa vacía. «Me dijo que no le gusta que estemos aquí». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Katy compartió lo sucedido con George. A pesar de sus intentos por racionalizar la situación, algo en sus ojos delataba preocupación. Decidieron inspeccionar la casa en busca de cualquier rincón que pudiera haber pasado desapercibido. Fue en el sótano donde Katy, mientras movía cajas viejas, encontró una pequeña puerta que había estado oculta detrás de un panel de madera. La puerta era diminuta, como si estuviera hecha para alguien mucho más pequeño, o quizás para algo más antiguo. Al abrirla, descubrieron una habitación diminuta, apenas del tamaño de un armario. Pero lo que realmente les heló la sangre fue el color de las paredes, un rojo oscuro, casi marrón, como si la pintura hubiera sido absorbida por la misma estructura. Parecía sangre seca. George retrocedió, visiblemente inquieto, pero Katy, impulsada por una curiosidad morbosa, dio un paso adelante. Dentro de la habitación, el aire era aún más frío que en el resto de la casa. Había un silencio abrumador, como si el lugar estuviera esperando que alguien lo descubriera. Mientras se acercaba, una voz suave, apenas audible, resonó en su mente: «No deberías estar aquí». Era el mismo susurro que había escuchado las noches anteriores. En ese momento, Danny apareció en la puerta del sótano, observándolos con una mirada vacía. «Él está aquí», susurró, señalando hacia el pequeño cuarto rojo. Sus ojos brillaban con una extraña mezcla de terror y emoción. Katy intentó sacarlo de allí, pero antes de poder moverse, la puerta del cuarto rojo se cerró de golpe, atrapando a George dentro. El pánico se apoderó de Katy. Golpeó la puerta, gritando el nombre de su esposo, pero no hubo respuesta. Al otro lado, el silencio era aterrador. Todo lo que se escuchaba eran los leves murmullos de Danny, que seguía diciendo una y otra vez: «Él vive aquí, mamá, y no quiere que salgamos». Después de unos minutos que se sintieron como horas, la puerta finalmente se abrió. George estaba en el suelo, pálido y sudoroso, con los ojos muy abiertos. No recordaba nada de lo sucedido dentro de la habitación, pero había una sola certeza que compartían ambos: aquel cuarto no era solo una simple habitación. Algo más vivía allí, algo que ahora los había visto, y no los dejaría ir tan fácilmente. La casa los había marcado, y lo peor estaba por venir. Las noches en la casa de Amityville se volvían insoportables. El aire frío, los susurros y la extraña presencia en el cuarto rojo habían convertido la vida de los Lutz en una pesadilla sin fin. George ya no dormía. Desde el incidente en el sótano, algo dentro de él había cambiado. Se levantaba cada noche a las 3:15 de la madrugada, sintiendo un impulso incontrolable que lo empujaba hacia el sótano. Katy lo observaba desde la cama, temiendo lo que ocurría en la mente de su esposo. Una tarde, mientras investigaba la historia de la casa, Katy conoció a un vecino anciano que le contó un secreto que ninguno de los anteriores dueños había mencionado. Mucho antes de que la casa fuera construida, el terreno era utilizado por una secta que realizaba rituales oscuros. En el sótano, había un pozo profundo, el cual la secta utilizaba para comunicarse con algo que vivía debajo del mundo. Esa noche, cuando Katy regresó a casa, encontró a George cavando frenéticamente en el sótano, justo al lado del cuarto rojo. Había roto el suelo con una pala, y ahora, bajo sus pies, había un agujero profundo que parecía no tener fin. El olor que emanaba del pozo era nauseabundo, como carne podrida y tierra húmeda,
un hedor tan penetrante que Katy tuvo que cubrirse la boca para no vomitar. «George Parr», gritó, pero él no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en el fondo del pozo. Estaba absorto, hipnotizado. Con una voz vacía y distante, murmuraba: «Él me llama. Siempre ha estado aquí, bajo nuestros pies». Katy sintió una presión invisible apoderarse del ambiente, una presencia que se alzaba desde el pozo. Una sombra comenzó a moverse lentamente desde el agujero, tomando forma, como si algo oscuro y antiguo estuviera despertando de su letargo. Los susurros que habían plagado sus noches ahora eran un grito ensordecedor, resonando en cada esquina de la casa. La sombra del pozo emergió completamente, alta y con una figura humana, pero sus ojos brillaban como brasas, perforando la oscuridad. Katy retrocedió, temblando. Danny, que había bajado detrás de ella, observaba la escena con una expresión vacía, como si comprendiera lo que estaba ocurriendo. «Es él», susurró, «el dueño de la casa». George, completamente poseído, levantó la pala en alto. Estaba listo para hacer algo horrible. Katy lo gritó, pero su voz apenas era un murmullo frente a la fuerza que los envolvía. En un acto desesperado, Katy corrió hacia George y lo abrazó desde atrás, llorando, rogándole que volviera. Durante un instante, pareció dudar, su cuerpo se tambaleó, pero la sombra avanzó, extendiendo sus manos hacia George, reclamándolo. Con un último esfuerzo, Katy soltó un grito desgarrador y tiró de George hacia atrás, justo antes de que la sombra pudiera tocarlo. En ese instante, algo cambió. El pozo emitió un rugido profundo, como si la misma tierra se revelara. La sombra se desintegró en el aire, y el pozo comenzó a sellarse solo, la tierra cayendo en su lugar como si nunca hubiera estado abierto. George cayó al suelo, inconsciente, mientras los susurros desaparecían por completo. El aire se volvió pesado, pero en un sentido diferente. Un silencio abrumador envolvía la casa. Katy, temblando, sostuvo a George entre sus brazos, mientras lágrimas caían por su rostro. Sabía que la casa nunca los dejaría en paz. A la mañana siguiente, los Lutz se marcharon de Amityville para siempre. No se llevaron nada, ni siquiera miraron atrás. La casa quedó en silencio, pero el pozo, ahora sellado bajo el suelo, permanecía. Y aunque parecía que todo había terminado, algo en lo profundo seguía esperando. El terror no había terminado. Solo estaba esperando su próximo huésped. Y así concluye la aterradora historia de la casa maldita de Amityville, un lugar donde las sombras aún susurran en la oscuridad y los secretos del pasado jamás descansan. Los Lutz escaparon, pero la casa sigue en pie, esperando a su próxima víctima, porque el verdadero mal nunca se va. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nada. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir haciendo este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.